Bueno, buenas tardes a todos. La idea ahora un poco es cambiar un poco la óptica, pasar de lo que es todo lo que es la información de campo que vino presentando Jimena en cuanto a ganancia de peso y pesos vivos, ¿verdad? Para ir introducirnos un poco más en todo el tema más de frigorífico, analizar algunas de esas variables carniceras y de carne. La idea es un poco en esta charla es tratar de visualizar una de las herramientas que, como ustedes vieron y que manejó muy bien Jimena, lo que es la suplementación, pero en otra etapa del animal, que es más que nada en la terminación, donde la dieta tiene un efecto marcado para esas características que vamos a medir y que obviamente va a estar atado a lo que puede ser como diferenciación de los productos, agregado de valor y algo de estrategias comerciales que el Uruguay se puede estar preguntando o desafiando. Así que un poco pensando en esa cadena productiva, donde sabemos que el producto final es carne, hay diferentes puntos críticos en cada una, en las diferentes labores, ¿no? De lo que es la parte de campo y la parte frigorífico, incluso llegando hasta el consumidor, es quizás la más crucial, las últimas etapas para poder garantizar esa calidad de producto. Pero vamos a concentrarnos un poco con la información a nivel nutricional, de dietas en campo y, bueno, y ver qué pasa con la característica del producto. Hay bastante información a nivel internacional de cómo diferentes alternativas de manejo animal, desde la incorporación de genética, la nutrición o el sexo puede estar afectando en las diferentes etapas. Hoy hablaba un poco enfocado Jimena en lo que era la parte toda de crecimiento animal, pero vamos a ver que esas variables... No se ven. Bueno, esas primeras variables tienen un efecto mayor en todo lo que hace a crecimiento. Hay un poco la relevancia del tema que presentaba anteriormente Jimena, pero que después vamos a ver ir visualizando que a nivel de lo que es la res en frigorífico también tiene efecto y en carne es moderado o poco, pero también podemos estar observando algunas de ese comportamiento, ¿verdad? En frigorífico por el efecto de la dieta y fundamentalmente en lo que es la terminación. Así que, bueno, para tener en cuenta cuáles son algunas de esas variables que nosotros estamos mencionando por el efecto de lo que puede ser la alimentación y obviamente al manejar un animal estamos manejando un determinado biotipo, con información genética que también va a estar interaccionando con esa dieta que estamos utilizando, que no va a ser información que estemos presentando acá, pero que sí existe en otras estaciones experimentales como la Estanzuela o si no con el convenio que tenemos con la Sociedad Rural de Río Negro en Jun, en el cual se está estudiando un poco ese comportamiento de la recría y la terminación y ver, bueno, cómo podemos estar afectando el producto final. Bueno, a nivel de crecimiento es ganancia de peso y eficiencia de conversión, peso vivo. A nivel de canal entra a detallar más todo lo que hace rendimiento y todos sabemos mucho lo que es el efecto a nivel de lo que era la segunda balanza por el tema de la dieta y el grado de terminación. También incide en cuanto a la distribución de los tejidos, el color de la carne, de la grasa y obviamente también la edad como un factor de calidad. Y medio como resumen, en la charla anterior ya se presentaba un poco cuáles podían ser los problemas en cuanto a un retardo en el crecimiento de los animales por efecto de su nutrición. Está bastante estudiado que existen determinadas ventanas, ¿no? ¿Verdad? En el peso, según el peso del animal y también asociado a la edad, en el cual puede estar marcando condiciones en el crecimiento y en el punto final del animal, ¿verdad? Cuando tenemos animales que están en menos de 180 kilos, ¿tá?
o también lo manejaba Viñoles en su charla en lo que era la recría de las terneras y el problema de lo que era el primer invierno, incluso el segundo invierno. Ahí vemos que sus nutriciones en esa etapa pueden terminar un crecimiento muy lento y terminar con un animal que es demasiado chico y que engrasa más rápido. En otra ventana, que puede ser de las 180 a los 150 kilos, ya ahí hay problemas de la subnutrición, pueden estar afectando el engrasamiento y llegar a tener animales demasiado magros y con la terminación adecuada, que como ustedes saben es importante desde el punto de vista comercial llegar con determinados niveles de grasa. Y con esto queríamos también asociarlo muchas veces a la gran disyuntiva que siempre se tiene. Ustedes sabemos que Uruguay tiene una cantidad de mercados abiertos que tienen ofertas importantes de mercados diferentes, como puede ser la cuota 481 o lo que puede ser el mercado Hilton, que es otra cuota también de alta calidad, que difieren sustancialmente en lo que es tipo de dieta, unos pasturas y otro grano. Y siempre se llega a esa pregunta, bueno, Uruguay, ¿qué posición debe tomar? ¿Debemos seguir produciendo, diferenciándolos como animales alimentados a pasto, donde muchas veces las estrategias de INAC pasan por ese lineamiento? O bueno, podemos jugarnos un poco más y ir al tema grano. De todas formas, también es bueno tener en cuenta que a nivel de Estados Unidos, que es quizás el mercado que por excelencia en cuanto a lo que es carne producida a grano, lo que es el mercado de carne a pasto está incrementando, y ahí habla de que en los últimos 10 años ha aumentado casi un 25% anualmente ese mercado. Por lo tanto, es bueno también considerarlo. Y bueno, ¿cuáles eran las ventajas que tenía, por lo cual posicionarse fundamentalmente en esa producción a pasto? Y está marcada básicamente por lo que hace a todas las campañas negativas que ha tenido la carne, y fundamentalmente la carne que viene de animales alimentados en feedlot, a grano, en cuanto a la composición de ácidos grasos y el contenido de grasas. Y esa tendencia, ese incremento en el mercado americano de los animales alimentados a pasto es producto muchas veces de estas informaciones en el cual la carne a pasto tendría una mejor composición de grasa, mucho más sana desde el punto de vista de la salud humana. ¿Y cómo atarlo quizás un poco con las definiciones en su momento? Estos trabajos fueron realizados en el año 2006, 2007 y 2008, en donde estaba en marcha el programa de carne natural que tenía desarrollado el INAC. Sabemos que, lamentablemente, desde el punto de vista del volumen comercializado de este producto como carne natural, ha sido muy bajo a nivel del volumen de carne vendida por el país, pero que bueno, que significaba una estrategia importante en cuanto a definición de un protocolo en el cual el tema de manejo y alimentación estaba incluido, que tenía ciertas ventajas, o que tiene ciertas ventajas, es que es homologado por el USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y es también validado o homologado a lo que son las normas del Global Gap, que son normas de control, de normativas por el gobierno, por el mercado europeo. Y que bueno, que como decíamos, ese programa de carne natural basaba fundamentalmente en definir algunas características del país en cuanto a confianza del sistema de producción, la trazabilidad, certificación en todo el proceso y bueno, y una marca país. Pero que fundamentalmente las condiciones que estaba definiendo ese programa era que era un sistema de pastoreo libre durante todo el año, bueno, con normas de cuanto a bienestar animal, recomendaciones de bienestar y calidad de carne, registros sanitarios y ambientales, pero queríamos concentrarnos un poco en cuanto al sistema de alimentación. La alimentación o la dieta que se basaba este programa era un mínimo 60% de materia seca, de cosecha directa, o sea que sea aporte de forraje, donde la pastura sigue teniendo su elemento fundamental, pero era permitido un registro de suplementación.
Y es aquí un poco cómo se empiezan a, podemos empezar a relacionar lo que son los trabajos que se realizaron en esos años con este tipo de objetivos. La suplementación, que ya Jimena un poco lo presentó, pero queríamos concentrarnos un poco que la idea acá es estar trabajando a nivel de terminación, a diferencia del anterior que era en la recría. Estamos hablando de estos trabajos que son los últimos 6 meses de vida de los animales con pastura y oferta de grano. Y también tenemos que concentrarnos que nos basamos siempre en los niveles bajos y continuos, un poco los mismos porcentajes que hablaba Jimena en su charla en cuanto a la oferta de grano de 0,8% o 1% de peso vivo de granos, es también mantenido en estos estudios. Y bueno, y esto creo que ayuda a visualizar un poco por qué esos niveles bajos y continuos. Esta es una gráfica que presentó el ingeniero Latimori de INTA en un congreso holando, en el cual un poco marcaba lo que hace las eficiencias de conversión individual, que es la columna roja, o por hectárea. Y ahí observamos claramente que los niveles, cuando son niveles más bajos en la oferta de concentrado, estamos obteniendo las mejores eficiencias por hectárea individual. Y eso es un poco la línea por la cual se siguió. Ahora bien, entonces la suplementación sobre pasturas, con estos niveles que estamos hablando, ¿verdad?, llega a tener mejoras en los aspectos productivos y de calidad, mantiene los atributos de carne a pasto, o sea que sea magra y saludable. Podemos seguir posicionando al país con esa producción de pastoreo abierto, pero con el uso de suplementos sin alterar alguna de estas características. Bueno, esto es un poco las preguntas que nos hicimos en la realización de estos ensayos. Mi idea es presentar un trabajo solo hecho en Glencoe sobre basalto, complementarlo con otro trabajo que fue realizado en la estanzuela, pero que tiene mayor aporte desde el punto de vista de lo que es el análisis de las características de la carne, para llegar un poco a definir algunas consideraciones sobre el uso de los suplementos, ¿verdad? Acá en este caso en particular, este trabajo fue realizado en el año 2007, era una pastura que se basaba en ryegrass, tro blanco y lotus en Glencoe, con el uso de grano de sorgo como suplemento. Se manejaron 3 tratamientos, un tratamiento que era con una asignación de 4% de nivel de oferta de forraje, sin suplementación, otra en condiciones más severas, donde la oferta es del 2%, y el tercero era 0%, pero con el suplemento y dando 0,8% del peso vivo de ese suplemento. Bueno, vamos a empezar a ir analizando un poco esa información, como decíamos, a nivel de industria, empezando por características de la canal, en donde tenemos, bueno, evaluación de peso de canal y cortes, terminación y algunos variables de rendimiento carnicero. En este caso, rendimiento carnicero es una denominación que muchas veces incluye diferentes fórmulas o ecuaciones, varía mucho por países, por mercados, ¿verdad? Así que en este caso vamos a estar definiéndolo de una forma que muchas veces puede ser diferente a otras consideraciones. Bueno, analizando un poco lo que es peso vivo y canal, en la primera gráfica acá tenemos peso vivo, acá ya tenemos el peso canal, peso vivo final en el campo, y bueno, podemos observar que el tratamiento que tuvo la asignación del 4% de forraje frente al que es 2% más suplemento, tuvo prácticamente el mismo comportamiento en los pesos vivos y pesos de canal, no así obviamente aquel tratamiento 2, en el cual la oferta del 2% sí estaba en condiciones bastante limitantes para su proceso de engorde.
Otra variable que nosotros medimos también era el área del ojo del bife como una característica también de valor un poco crecimiento, pero también relacionándola con el peso vivo para ver si hay diferencias en cuanto a muscularidad. Es un índice que nos permite determinar si hay diferencias entre los tratamientos en esas variables. Y si bien hubieron diferencias en área del ojo del bife, porque muchas veces esta variable acompaña al peso, está muy relacionada directamente, vemos que al corregirlo por el peso vivo final no se observan diferencias en muscularidad. Después a terminación, ahí nosotros tenemos dos medidas. Una medida en vivo, al final, previo a ser enviado a faena, que es medido por ultrasonido, se mide entre la 12ª y la 13ª costilla, es el espesor de grasa que hay en el entrecot, en el bife del animal, y ahí observamos que sí hubieron diferencias bastante importantes en lo que es al espesor de grasa, ¿verdad?, en el cual los animales que tuvieron esa oferta de grano, de ese 8% del peso vivo, llegaron a tener niveles de 6 milímetros y más de grasa, superándolo a los otros dos tratamientos, en el cual fueron 4,5 y apenas 3 milímetros de grasa. Esto creo que importa desde el punto de vista comercial, porque ustedes saben que dentro de las negociaciones a faena, el peso de canal caliente y el grado de terminación según la clasificación de INAC determina muchas veces escalas de precio y pagos diferenciales. Y como lo podemos ver un poco en la gráfica de arriba, esto es la clasificación de INAC, la terminación, ustedes saben que la clasificación va de 0 a 4, estos animales estuvieron entre 1 y 2, obviamente los del tratamiento que tuvieron la oferta de suplementos llegaron a tener más del 80% de los animales estuvieron en la categoría 2, ¿verdad?, que es un poco los requerimientos que tiene la industria. No así la del tratamiento 1 y 2, en el cual, bueno, obviamente el tratamiento 2, que tuvo solamente 2% de oferta forrajera, la mayoría de los animales cayeron en la categoría 1, o sea que estaban mal terminados. Esto es un poco un cuadro para visualizar cuando empezamos a hablar de rendimientos carniceros, lo que hace a diferencias en cuanto a porcentaje de carne, de hueso y de grasa de un animal. Estos son animales prácticamente, quizás podríamos definirlo como de feedlot americanos, donde el componente de grasa pasa a ser mucho más importante. En este gráfico acá quizás es más relacionado al tipo de animal que nosotros producimos, ¿tá? No tenemos tantas diferencias muchas veces entre animales a pasto, bien comidos y bien terminados con respecto a animales también a veces en feedlot. No se constatan diferencias muy importantes a veces en engrasamiento que puedan estar marcando diferencias en estos porcentajes de composición de los tejidos. Pero básicamente, por información que nosotros tenemos, la mayoría de los animales que nosotros estamos faenando, diferentes ensayos con diferentes niveles nutricionales, estarían dentro de esta distribución. Y bueno, y un poco claro, ya con información más americana, donde los niveles de grasa, como ven, son superiores a lo que nosotros podemos estar manejando, hay un efecto muy importante en lo que hace a rendimiento carnicero, definido como la proporción de cortes, ¿verdad?, dentro de una canal, de un peso de canal caliente, y que al aumentar la grasa, ese rendimiento comienza a disminuir. Y es así que, bueno, siguiendo ese proceso y empezando a ver algunas variables que hacen a ese rendimiento carnicero, consideramos primero los pesos de los cortes, porque ustedes saben que a nivel industrial el tema de comercio, la mayoría de los mercados piden determinados calibres en cortes, como son los que hacen el rampailón, que tenemos el caso del lomo, del bife y del cuadril, ¿verdad? El llegar a determinados calibres marca diferencias de precio. Y bueno, en función un poco a
a la información que se midió en la faena de esos animales y tomando un poco un umbral en el caso del peso bife de 3,5 kilos, el peso de todo un bife angosto que va desde la 11ª costilla, donde hace el cuarteo, hacia el final. Bueno, ahí observamos que los dos tratamientos, el tratamiento 1 y el tratamiento 3, o sea, el que tuvo el 4% de oferta de forraje y aquel que tuvo suplementación, presentaron los bifes con mayor peso y que entrarían ya en esa escala de diferenciación como mínimo requerido. No así los animales del tratamiento 12, en donde obviamente más del 80% no llegó a ese peso. Y siguiendo más adelante y haciendo la sumatoria de los 3 pesos del bife, el lomo y el cuadril para constituir el Rampant Loin en cuanto a kilos, ahí nuevamente vemos que los tratamientos 1 y 3 se comportaron bastante similar en cuanto a pesos, no así el tratamiento 2. Y para ver un poco en cuanto a los porcentajes, ¿verdad? Cuánto representa ese Rampant Loin, por ejemplo, en este caso tomamos como variable el peso pistola del animal, ¿verdad? Después que sale del cuarteo, y ahí vemos que los porcentajes de rendimiento para esos 3 cortes fueron bastante similares. Por lo tanto, todo lo que habíamos visto de cómo puede afectar la grasa en el rendimiento, a medida que aumentan los niveles de grasa en el animal, el rendimiento disminuye. Los valores que encontramos acá, que iban, se acuerdan, de 3, 4 y 6 milímetros de grasa, no estarían reflejando gran diferencia en ese rendimiento carnicero. Después seguimos manejando temas de calidad de carne, ¿no? O sea, temas como la terneza, el color, la grasa intermuscular y la composición lipídica, porque son variables obviamente que desde el punto de vista comercial importan. El color es la primera variable a tener en cuenta por consumidor en la elección de la compra. La terneza hace muchas veces a la garantía que tiene el consumidor de que un producto es aceptable y por lo tanto volver a adquirir ese producto. Y después, bueno, la grasa intramuscular y la composición lipídica era un poco relacionado a lo que veíamos en esos programas que hay a nivel mundial ahora de alimentación a pasto por tener una mejor composición de grasas, pero también la grasa importa por otros atributos que hacen a la carne, que también es bueno tenerlos en cuenta. Así que bueno, para entrar en terneza, que se van a presentar una forma de medir objetivamente la terneza, que es a través de un equipo que tiene cuchillas que hace el corte de las fibras musculares. O sea, lo que estamos midiendo es dureza, es una relación inversa a la terneza. O sea que cuanto más alto es este valor, más dura es la carne. Y muchas veces asociado con lo que opinan los consumidores en cuanto a lo que es una carne tierna o es una carne dura. Y ahí en rojo estaría marcando un poco el límite que a nivel científico de los estudios, reportes han mostrado, en el cual un consumidor puede estar clasificando entre una carne dura y una carne tierna, ¿tá? Y que obviamente siempre que se vamos a nichos de mercado más exigentes en calidad, obviamente se apunta a tener valores de 3, 3,4 en el tema terneza. Y esto también un poco para relacionarlos con lo que es la grasa subcutánea que habíamos ya marcado y la habíamos relacionado con lo que es rendimiento carnicero, pero ahora también está relacionado con la terneza, y que ha demostrado que a medida que aumenta la grasa subcutánea, ¿verdad?, del animal, también mejora la terneza. Como ven acá, la fuerza de corte disminuye, y esta es medida a través de paneles de consumidores, donde a medida que aumenta aquí significa que la carne es más tierna, ¿tá? O sea, que para tener un poco en cuenta, los animales nuestros estarían en los primeros estos dos rangos en grasa subcutánea, ¿verdad? Marcándose después más las diferencias con niveles de engrasamiento mayores. Y es así que los valores que nosotros obtuvimos para estos trabajos no fueron
no fueron diferentes, fueron un poquito más duros las carnes del tratamiento que tuvo 2% de oferta forrajera. Y acá también, buscando ver cómo se distribuían los niveles de terneza, tomando ese umbral de 3,5 de kilos, ¿tá? Para diferenciar, bueno, si es menos de 3,5 es más tierno y si es más de 3,5 obviamente mayor la dureza. Ahí vimos que el tratamiento que tenía la pastura del 4% de oferta forrajera fue el que tuvo los valores más tiernos de las carnes, donde prácticamente un 60% tuvo valores menores, ¿no? Entonces cayó en esos niveles de terneza. En cuanto al color de la carne, acá también nosotros utilizamos mediciones de colorimetría en forma objetiva, con parámetros de color que hace el L, la luminosidad, el A mide los niveles de rojo, y después el croma, que es una variable que sale en función del A, el rojo, y de otro parámetro B que mide los niveles de amarillo, pero que la idea es que este valor de croma se asocia a la vista, a lo que el consumidor está observando en el momento de compra. Por eso lo utilizamos muchas veces como una medida que refleja más aceptación en la carne. Y bueno, y se puede ver que aquella carne que venía de animales que tuvieron algún tipo de suplemento tuvieron un mejor nivel de luminosidad, mejores niveles de rojo, y bueno, y el croma también fue mayor, lo que demuestra que el agregado de grano mejoró mucho los aspectos de color de esa carne. Después el tema de las grasas, de la composición de las grasas intramusculares, que como decía, que ha sido de estudios importantes por el efecto que tiene, por las campañas que habían realizado contra las carnes, por los contenidos de grasa saturada. Esto llevó a que muchos de la gente que trabaja en la ciencia de la carne, pudiendo un poco posicionar a la carne frente a estas situaciones, fue empezar a estudiar, bueno, qué mejora en el perfil de esos ácidos grasos, y fundamentalmente lo que hace a los omega 3 podemos estar marcando, y es así como, por ejemplo, los australianos han desarrollado determinados certificaciones en la carne cuando los niveles de grasa poliinsaturadas o omega 3 son importantes o son a resaltar como una carne saludable desde el punto de vista de la salud. Pero también es cierto que la grasa importa desde el punto de vista a lo que hace a la palatabilidad de la misma, ¿verdad? O sea, que dentro de los conceptos también que hacen de aceptación de la carne por el consumidor, la grasa tiene un componente muy importante en el sabor y en la aceptación. Pero también es cierto que por más que nosotros podemos aumentar bastante lo que puede ser el porcentaje de grasa, pero no por eso significa que aumentemos la palatabilidad. O sea que la palatabilidad se alcanza con un determinado porcentaje de grasa, que puede ser un 4, un 5%, y después ya la mejora no es tal. Por lo tanto, puede ser importante pensar en llegar a alcanzar esos niveles de grasa, tratando de mantener una buena composición lipídica para contemplar el aspecto de la salud. Bueno, y esto también un poco para mostrar cómo a medida que aumenta la grasa intramuscular, aumentan las valoraciones de palatabilidad de la carne a través de estudios de consumidores, y bueno, y que rango un poco marca esa diferencia o ese asegurar la calidad, por lo menos para un determinado consumidor. Hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajos son realizados en Estados Unidos, en América, con información americana, que posiblemente las preferencias sean diferentes a otros lugares como el nuestro, por ejemplo. Y dentro de esos elementos que hacen a la salud, hay ciertos parámetros que se utilizan para ver cuán recomendables son, ¿verdad? Para consumo. De lo más importantes que vamos a estar midiendo es, bueno, la relación de los
poliinsaturados y contra los saturados. Saber que las grasas saturadas son las que son malas para la salud, los poliinsaturados son, no son perjudiciales, y que se piden que sean valores mayores a 0,45. Y después lo que es omega 6, omega 3, donde todas las campañas que se vienen realizando últimamente en carne buscan un poco promover el contenido de ese omega 3 de forma tal de que este cociente sea menor a 4. Para tener un poco después, tener un poco cierta referencia a lo que son el tema de los ácidos grasos con la salud, tener en cuenta, por ejemplo, lo que los ácidos grasos saturados son los que tienen mayor grado de riesgo de diabetes y también de las enfermedades cardiovasculares, y después, todos los omega 3, como vemos acá, son los que tienen menor riesgo de ese tipo de enfermedades. Para tener en cuenta entonces cómo se hacen las mediciones de grasa intramuscular, que es importante también considerarla, porque hay bastante, a veces, bastante males entendidos quizás, en el cual a veces se utiliza la grasa subcutánea junto con la grasa intramuscular para medición del perfil de ácidos grasos. Acá la información es solamente de la grasa intramuscular, es la grasa veteada, es la que está dentro del ojo del bife, del entrecot. Se remueve toda la grasa subcutánea, esa no entra en el análisis, y es el bife angosto, el corte que se utiliza. Por lo tanto, es información que viene de un corte del animal, que es obviamente es el corte de mayor valor para esos mercados. Y la información que tuvimos para ese trabajo era, teníamos que, en cuanto a porcentaje de grasa intramuscular, los animales que se tuvieron concentrados llegaron a tener 4,89,5, si se acuerdan es un poco ese valor que estaría asegurando ciertos niveles de palatabilidad. Fueron más magros los otros tratamientos. Y después, en cuanto a la relación de omega 6 y omega 3, todos están por debajo de ese nivel de 4, ese cociente de 4, lo que lo muestran como con cierto beneficio, ¿verdad?, para el tema salud. Hubo sí un cociente mayor cuando se utiliza el concentrado por el aporte que hace ese concentrado más en los niveles de omega 6. Pero hay que recalcar que están todos debajo de 4, o sea que cumplirían un poco los estándares que están marcando los diferentes organismos de salud humana. Después, acá se presentan algunos de los ácidos grasos que están más importantes relacionados con la dieta. El linolénico está asociado más al tema pasturas, que como pueden ver, aquellos tratamientos que tuvieron solo pastura lo tuvieron más alto, no así el caso linoleico, que con el aporte, que no fue tan, que no hubo tantas, que no llegó un comportamiento más esperado de que el que tuviera grano podía tener un mayor valor en el linoleico. Y queríamos también esto compararlo con otros estudios que hicieron estudios más de consumidores para ver un poco la opinión de esos consumidores con respecto a diferentes tratamientos, o sea, de qué pasturas y concentrados y solamente concentrados. Este es otro trabajo en el cual se manejan niveles de oferta de 4 y 3% y niveles de suplemento de 0,6 y 1,2. La relación esa omega 6, omega 3 que vimos desde un punto de vista de la salud muestra que los niveles que tuvieron las dietas en base a pasturas tuvieron valores menores que los que solo fueron concentrados. En este caso fue solo en base a grano de maíz. Pero empezamos a ver un poco qué pensaban los consumidores y consumidores europeos. Es un trabajo que se hizo con la agencia española AESIT y se hizo en España, en el cual se hizo un panel sensorial de expertos, gente entrenada, y esa gente entrenada opinaba que las carnes que tenían suplemento fueron las que mostraron mejor aceptabilidad, mayor que la de pastura solo, incluso mayor que la de concentrado. Cuando abrieron por países, porque se hicieron en diferentes países de estudio, España, Francia, Reino Unido, Alemania, ahí vemos que el nivel de concentrado fue el que tuvo menor aceptabilidad. Ahí podríamos estar suponiendo que hay algún problema de manejo de las muestras en cuanto
a cierto proceso de ranciamiento de la carne que puede haber afectado esa aceptabilidad, pero que nuevamente en cada uno de esos países aquellas dietas que estuvieron concentrados llegaron a mostrar nuevamente una mayor aceptación, mayor incluso que la pastura. Cuando se juntaron todos esos estudios de diferentes países, poniéndolos juntos, bueno, claramente se muestra que esas dietas de pastura más concentrados llegaron a tener una mejor aceptación global, fueron también catalogados por los consumidores como los más tiernos y que tuvieron los de mejor sabor. También se hizo estudios a esos consumidores en cuanto a percepciones, haciéndoles las preguntas, bueno, ¿qué opinaban sobre el país de origen, qué opinaban sobre la alimentación y qué opinaban sobre el precio de las carnes? Nos vamos a concentrar más que nada en el tema de la alimentación, que es un poco la base de estos estudios. Y bueno, y a esos consumidores que habían opinado cuando probaban la carne, que la de pastura más concentrado eran las que eran de mejor aceptación, cuando se les preguntaba cuáles preferían, ellos preferían las que tenían solamente base de pastura. Por último, queríamos también mostrar algo que también hace a lo que es la vida útil, la vida comercial de la carne, fundamental también nosotros muchas veces por lo que representa lo que es la exportación de las carnes, el manejo de esas muestras para llegar en buenas condiciones, y el tema, bueno, de que las pasturas están aportando determinado componente antioxidante, vitamina B, que permite una mayor estabilidad de las carnes cuando se llega a un nivel que está definido como 3,5 miligramos por kilogramo, 3,5 miligramos de vitamina B o alfa-tocoferol, que es el componente de vitamina E, con respecto al kilo de carne. Este nivel en línea roja es la que aseguraría cierta estabilidad que no fue alcanzada por los concentrados y que quizás puede estar explicando ese menor comportamiento cuando fueron probadas o consumidas las carnes. Así que bueno, como consideraciones medias de estos estudios en base a pasturas y suplementos, que ya digo, lo que es en la unidad de Glencoe en Basalto se han hecho una cadena de ensayos en este tipo. Trajimos solamente uno para mostrar un poco esa información y compararlo y ponerlo con referencia con otro que tenía una información complementaria. Bueno, podemos decir que el uso del suplemento ha permitido corregir muchas veces el peso de la canal y lo que hace más que nada la terminación, ¿verdad? Cuando los observamos con respecto a determinadas ofertas de forraje que pueden estar afectando. Y que, bueno, permite también asegurar algunos pesos de los cortes principales, ¿tá? Si bien todavía no tenemos un sistema de comercialización que pague por corte, pero sí creemos importante el primer punto por lo que hace al negocio de la carne. En cuanto al tema, bueno, de características de carne, bueno, vimos un mejor color, una mayor aceptación sensorial por el uso de los concentrados. Y bueno, en cuanto al respecto de salud y la composición de los ácidos grasos, obviamente las carnes con pasturas siempre presentan una composición mucho más magra, pero podríamos decir que la suplementación no alteraría mayormente esa composición de grasa, permitiría tener niveles un poquito mayores que aseguran el tema de palatabilidad y sabor, pero sin afectar las relaciones que son marcadas por los departamentos de salud. ¿Y cómo creemos que esto también puede ser aplicable a nivel un poco de país? Bueno, porque creemos que sigue siendo importante todo lo que puede ser la estrategia de promoción y comercialización de nuestras carnes, pensando un poco en que si tomamos la posición de que tenemos animales alimentados a pasto como forma de promover este tema de carne saludable y entrar a esos mercados que vienen creciendo, podemos sí con esta información empezar a negociar de que, bueno, que quizás el determinado uso de suplementos en niveles bajos no generaría grandes alteraciones en esos componentes y sí podría mejorar muchos otros.
Bueno, que puede estar enmarcado, como dijimos, en este programa de carne natural, que así lo contempla, o alguno modificado, porque puede posiblemente ser desarrollar otro nuevo programa que sea de carne a pasto y que pueda tomar o considerar estos aspectos. Y creemos que es importante que todo este tema de suplementación, como ya fue presentado anteriormente, ayuda muchas veces a lo que ha sido productividad y competitividad del sector ganadero, que creo que hoy lo marcamos al principio, todo el desarrollo que ha tenido la ganadería en estos últimos años en cuanto a productividad y competitividad, ha sido también muy marcado por el uso de los subproductos o de los granos. Así que esto es un poco yo lo que tenía para decirles. Yo quiero también agradecer a todo el grupo el equipo de Tacuarembó y de Glencoe que ha trabajado en estos ensayos y que también ha sido parte también en las mediciones en frigorífico. Agradecer también a la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, que un poco es el que realizó el apoyo en cuanto a los animales que fueron utilizados en estos trabajos, y también al frigorífico Tacuarembó, Marfrig, que es la que nos permitió entrar, nos abrió las puertas y poder recoger toda esa información. Bueno, muchas gracias.